¿Qué tal? ¿Cómo están? Clase número 5 de Latín 1 en esta modalidad de distancia. Vamos a continuar en esta ocasión con lo que ya habíamos empezado en realidad la vez pasada a propósito del alfabeto latino. Habíamos visto las vocales, los diptongos y las semivocales. Ahora vamos a concentrarnos en las consonantes. Después vamos a abordar las reglas de acentuación de las palabras en latín. Y con todos estos elementos vamos a resolver un primer ejercicio modelo que les sirva a ustedes como ejemplo para encarar la tarea que les va a quedar para la próxima semana. A partir de ahora, en realidad, como ya empezamos a introducir progresivamente contenidos de lengua, van a empezar a aparecer algunos archivos llamados actividad número 1, actividad número 2. Hoy va el 1 en ese sentido. Para poner en práctica, para aplicar justamente los contenidos teóricos que desarrollamos en los videos. A propósito de lo cual, también les sugiero o les recomiendo que hagan una revisión de las clases de palabras en castellano. Porque, bueno, la semana que viene, si bien yo voy a hacer un repaso de ese tema, la clase que viene vamos a empezar con los primeros elementos de morfología latina. Entonces, tener como punto de apoyo las clases de palabras en castellano y poder establecer cierto contraste o parangón con el latín, me parece que es algo útil. Y por eso, bueno, les voy a subir un cuadro de clase de palabras. Son 2 páginas, que es una síntesis, como para tener en un mismo lugar los conceptos más importantes. Y si tienen tiempo, sería bueno que pudieran acompañar ese cuadro con la lectura de algún texto teórico, me refiero a algún manual de gramática. Yo les subo 3 opciones. Les subo el manual, es un pequeño libro, un opúsculo, digamos así, de Gian Matteo y Albano. Se llama Cómo se clasifican las palabras. Es un libro dedicado a este tema. Después les subo 2 gramáticas. La gramática de Di Tullio, el manual de gramática del español de Di Tullio, y el comentario gramatical, que es un clásico de la lingüística argentina, de Ofelia Cobasi. De estos 2 últimos hay un capítulo que yo en el Classroom lo consigno, hay un capítulo destinado a las clases de palabras. Pero bueno, elijan algo de todo eso, no hace falta que lean todo, ¿no? Elijan algo, o si ustedes tienen otro manual en sus casas de gramática que les resulta más afín por el recorte o por el punto de vista, con total libertad. El punto es que haya alguna apoyatura teórica acerca del funcionamiento de las clases de palabras en español, que insisto, yo voy a hacer una revisión de ese tema, pero si hago una revisión sobre la base de lo que ustedes ya leyeron, me parece que va a ser más interesante o más útil para, a partir de ahí, poder abordar las cuestiones de la gramática latina. Bueno, dicho todo esto de manera rápida e introductoria, vamos entonces a completar el alfabeto latino. No el alfabeto, porque ya lo hemos visto, sino la prosodia, cuestiones de pronunciación y de acentuación. Bien, volvemos entonces al PowerPoint. Parte 2 ahora. Esto ya lo habíamos visto, las vocales, las semivocales y los diptongos. Vamos entonces ahora con las consonantes. Lo primero que hay que decir es que tenemos 3 grafías para un mismo sonido, que es el sonido oclusivo velar sordo, así técnicamente se lo denomina. Las grafías son la C, la CH y la K. Y este sonido vamos a verlo con el simulador, si les parece. Acá lo tenemos. Se lo llama oclusivo porque en la ejecución del sonido se obtura el paso del aire. Hay una oclusión del aparato fonador a la hora de emitir este sonido. Pero fíjense, ahora cuando veamos el simulador, fíjense lo que hace la lengua, por qué es velar este sonido, y qué pasa con esta zona de la glotis, ¿sí? Si hay vibración, perdón, sin vibramiento. Si hay vibración o no de las cuerdas vocales. Bueno, ven que efectivamente la lengua toca el velo del paladar por un lado y no hay vibración de las cuerdas vocales, ¿sí? Porque se trata de un sonido sordo, ¿sí? Cuando los sonidos son sonoros, vibran las cuerdas vocales, cuando no, son sordos. Este mismo fono tiene su contrapartida sonora, que es este. Ga, 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 ga. Fíjense que
por un lado, el movimiento de la lengua es el mismo, lo que está cambiando es decir, el punto de articulación es el mismo, lo que está cambiando es el rasgo sonoridad-sordez. Hay vibración de las cuerdas vocales, claramente. ¿Sí? Bien. En el caso del latín, estas tres grafías, como ustedes ven una C, una CH o una K, las tres las leemos de la misma manera según esta pronunciación restituta, ¿sí? Como un sonido oclusivo, velar, sordo. ¿Hace falta que se acuerden de esta descripción técnica? No, lo menciono simplemente para que sepan que se llama así. En ningún momento se los voy a preguntar. Calma. Entonces leemos graeci, carta, calendae. ¿Sí? Noten esto respecto del sonido C, que no depende qué vocal continúe, siempre suena, digamos así, como una K. Por eso digo graeci, ¿sí? No graeci ni graeci. En realidad, graeci sería la pronunciación eclesiástica, ¿no? Porque leerían según la pronunciación del italiano. Eso sería graeci, bueno, más no. Nosotros en esta pronunciación restituta, en esta pronunciación académica, vamos a leer graeci, carta, calendae. No, me había olvidado de ampliar o de pasar la presentación. Bueno, este era el sonido sordo. Vamos a su variante sonora, ¿sí? Lo interesante de esta variante sonora es que esta grafía, que es la G, siempre va a sonar como gato, ¿sí? Leo gaudium, magister, ingenium. Nunca con el sonido áspero, ¿sí? Que pueden encontrar como en surgir, por ejemplo, nunca con un sonido áspero de esa naturaleza. Siempre la G presenta un sonido suave como gato, no importa de qué vocal esté seguida. Y justamente a propósito de estas dos consonantes oclusivas velares, la primera sorda, la segunda esta sonora, el latín tiene otro sonido que en realidad es un mismo sonido, pero que se escribe con una U al lado, es la grafía QU por un lado y GU por el otro, que es un sonido que desarrolla lo que se conoce como un apéndice labiovelar, y es lo que transcribimos como una W, y corresponde a ese sonido U. ¿Sí? Yo leo equus, quintus, sanguis. Es decir, que esa U, en rigor, no es otra letra, otro sonido, la U que le sigue a la Q o a la G, no cualquier U. La U que le sigue a la grafía Q o a la grafía G es una U que se pronuncia siempre, ¿sí? Es una U que se pronuncia siempre, pero que se considera un apéndice del sonido base, del sonido velar base. Entonces, esto es muy importante porque cuando separo en sílabas, no separo una U de la Q o de la G. Es el mismo fono, es el mismo sonido. ¿Sí? Eso es muy importante. Se lo considera, como decíamos, un apéndice, ¿sí? Un sonido, no un sonido pleno en sí mismo, sino un sonido que se apoya sobre la base de otro. A esto me refiero. Después tenemos consonantes dobles, como la X y la Z, ¿sí? Consonantes dobles porque en la ejecución intervienen dos sonidos. Es el caso de rex y de dux, ¿sí? Que pronuncio como KS. Y es el caso de zephyrus, ¿sí? Que es una DS, zephyrus, ¿sí? Esa Y, recuerden que técnicamente se pronuncia como una U francesa o una U alemana, ¿no? U. Y por otra parte, hay que recordar que la H en latín es muda, ¿sí? Entonces leo ic, istrio. Bueno, este es todo el misterio de las consonantes en latín. El resto se pronuncia tal cual en castellano, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta lo que ocurre con las vocales,
teniendo en cuenta lo que ocurre con los diptongos y con las semivocales, más estas aclaraciones respecto a las consonantes, bueno, ya pueden leer en latín. Lo último que hay que ver es las reglas de acentuación. Respecto de esto, lo primero que hay que decir, en latín no existen palabras agudas ni sobresdrújulas. ¿Esto qué quiere decir? Que las palabras solamente pueden ser graves o esdrújulas. El acento prosódico puede caer en dos posiciones, o en la penúltima sílaba o en la antepenúltima. Por supuesto que si es un monosílabo, caerá en esa monosílaba. Pero si tenemos de una palabra bisilábica en adelante, las posibilidades son esas dos, ¿sí? Que caiga en la penúltima o en la antepenúltima. Vamos a ver de qué depende eso. Otra cuestión, no hay acento gráfico en latín, ¿sí? No hay acento, no hay tilde, a esto me refiero. Distingamos acento de tilde. El acento es el acento prosódico, es la intensidad en la pronunciación que recae sobre una sílaba. Ahora, el acento gráfico es la marca gráfica, la marca que se escribe, que nosotros conocemos como tilde. Eso en latín no existe, no existen las tildes, ¿sí? Por eso es tan difícil, a diferencia del griego, que sí existen, por eso es tan difícil acentuar en latín, porque hay que tener en cuenta estas reglas que vamos a ver ahora. Va, tan difícil, no es nada difícil. A lo que voy es que hay que por ahí pensarlo un poco, no hay una marca que ya me lo diga. Bien, ¿de qué depende la acentuación en latín? Depende de la cantidad de la penúltima sílaba. La atención tiene que recaer sobre la cantidad de la penúltima sílaba. ¿Se acuerda que veíamos la vez pasada que las vocales en latín podían ser largas o breves? Esto es, podían durar 2 tiempos o 1 tiempo. Lo que decíamos como 2 morae o 1 mora. Bueno, esa propiedad de la vocal en principio se extiende a la sílaba. Es decir que si la penúltima sílaba contiene una vocal breve, es que la sílaba es breve. Si contiene una vocal larga, es que la sílaba es larga. Digo en principio porque más adelante vamos a ver que esto puede sufrir algunas modificaciones, pero bueno, más adelante. Por ahora manejémonos con este criterio general, porque es el que se da, por otra parte, las más de las veces. Bien. Si la penúltima sílaba entonces es larga, eso quiere decir que en esa sílaba cae el acento prosódico y por ende la palabra es grave. Mientras que si la penúltima sílaba es breve, eso quiere decir que el acento se retrotrae un lugar hacia atrás y por ende la palabra es esdrújula. Ustedes dirán, bueno, ¿cómo resuelvo entonces si no hay ninguna marca? Si se trata de una vocal o de una sílaba larga o breve. Bueno, vamos al segundo grupo de reglas. Una sílaba va a ser larga cuando contiene un diptongo, ¿sí? Porque si hay 2 sonidos vocálicos, necesariamente la sílaba es larga. Los diptongos, por definición, son largos, ¿sí? Porque si hay 2 sonidos, insisto, tienen que durar 2 tiempos, sí o sí. Recuerden que los diptongos en latín son ae, au, oe, los más frecuentes, eu, ui, los menos frecuentes. Y cuando yo leo un diptongo en latín, el acento, digamos, cae sobre, o la intensidad de la pronunciación cae sobre el primer elemento. La vocal centro de la sílaba, ¿sí?, está seguida por 2 consonantes, eso la larga. Es decir, que si está trabada la sílaba, es decir, que la siguen 2 consonantes, esa secuencia de 2 consonantes traba la vocal precedente. Salvo que esas 2 consonantes pertenezcan a este grupo de las muta cum liquida, de ahí el lapsus. ¿Qué quiere decir el grupo muta cum liquida? Quiere decir que si una consonante de estas petaca bodega, esa es la regla mnemotécnica para recordarlas, ¿sí? PTK, BDG, pero que suena petaca bodega, si alguna de estas consonantes, que son las mudas, se las llama u oclusivas, fíjense en el simulador, justamente,
en las oclusivas tenemos el grupo petaca-bodega. El grupo petaca es el grupo sordo y el grupo bodega es el grupo sonoro. Bueno, todos los chistes que puedan hacer a partir de esto, bienvenidos. Decía, si alguna de estas consonantes, petaca, bodega, está seguida de una líquida, es decir, de una L o una R, por las particularidades que tienen la L y la R, se las consideran líquidas. De hecho, las lenguas orientales por lo general no distinguen entre L y R, ¿sí? Nosotros sí, es una particularidad que tenemos. Entonces, si alguna de estas 6 consonantes, petaca, bodega, está seguida por una líquida, es decir, por una L o una R, eso en general no traba. O mejor dicho, puede o no trabar. Ustedes miran, bueno, ¿cómo me doy cuenta? Bueno, no tienen por qué saberlo, ¿sí? Tampoco son tantas las palabras, pero bueno, es una nota al pie. Esto tómenlo como una nota al pie. Lo que tiene que quedar claro es que si hay 2 consonantes, ¿sí? Lo más probable es que la vocal anterior a esas 2 consonantes esté trabada y por ende se alargue. Ocurre que este grupo de consonantes puede no alargar y eso depende en general de la métrica, es decir, de la ubicación de la palabra en la poesía. Esto de que trabe o no trabe muchas veces influye en la poesía latina. Lo menciono como una nota al pie, en realidad, esto de que de esta excepción, salvo que sea del grupo muta cum liquida. Lo menciono porque hay que decirlo, pero pónganlo entre paréntesis por lo pronto porque, bueno, es una regla que puede confundir un poco. Lo que tienen que saber es que, repito, si una vocal está seguida por 2 consonantes, siempre hablamos de la vocal de la penúltima sílaba, ¿no? Si una vocal está seguida de 2 consonantes, se alarga. Salvo que esto que estamos diciendo. ¿Y ustedes cómo lo pueden saber? Bueno, por ahora no, porque en realidad eso depende del contexto, ¿sí? Y muchas veces se resuelve por la métrica. Yo les decía la vez pasada que la poesía latina, o mejor dicho, en la poesía latina, la métrica, que es muy importante, la métrica está determinada por secuencias de largas y breves. Entonces, según los esquemas métricos, eso se puede resolver. Pero insisto, esto no es algo que por ahora ustedes tengan las herramientas para dirimirlo. Repito, en principio, ven 2 consonantes, es que la sílaba anterior se alargó. Si es una excepción, bueno, yo lo voy a aclarar, no se preocupen. Y en última instancia, todo esto tiene que ver con que ustedes puedan leer en latín, ¿sí? Nada más. Y digamos, si se equivocan en un detalle de estos, no pasa nada. La otra posibilidad de que una sílaba se alarga, la opción 3, es por naturaleza. Esto es una genialidad. ¿Por qué? Porque si yo no puedo deducir la cantidad de la vocal por posición, es decir, porque esté seguida de 2 consonantes, es que entonces la vocal es larga porque existe así en la lengua. Por naturaleza de la vocal en esa palabra, bueno, es larga. Bueno, ustedes dirán, ¿y ahí cómo lo sé? Si antes tenía más dificultades, ahora, si con la regla 2 me venía esta nota al pie confusa, ¿qué pasa con la tercera posibilidad? Bueno, más sencillo en realidad. Si la vocal es larga o breve por naturaleza, esa información la da el diccionario. El diccionario indica estas cantidades. Y esto me lleva a hablar del diccionario, que lo voy a hacer al final, ¿sí? Así que esperen al final del video cuando hable de los diccionarios. Ahora, ¿cuándo es larga? Eso es cuando es larga. ¿Cuándo es breve? Bueno, una vocal es breve cuando está delante de otra vocal, ¿sí? Acá aplica una regla en latín, que es la regla vocalis ante vocalem corripitur. Es decir, vocal ante vocal se abrevia. Eso por un lado. Siempre que no sea un diptongo, ¿no? Lógico. Porque ahí no es que es vocal ante vocal. El diptongo es una unidad. Es decir, tiene que haber hiato. Y la otra posibilidad es que sea breve por naturaleza. Lo mismo. Hay que ir al diccionario para averiguar su naturaleza. En síntesis, yo puedo resolver si una sílaba o una vocal
es larga o breve, o bien por posición, o bien por naturaleza. Si es por posición, en el caso de que sea larga, es porque está seguida por dos consonantes. Y si es breve, es porque está seguida de otra vocal. Si yo no tengo ninguna de esas dos posiciones, sacando que sea un diptongo, ¿no? Lo tengo que resolver porque sea por naturaleza. Y ahí hay que ir al diccionario. Bien. Vamos a ver ahora ejemplos de aplicación de todo esto. Es muy importante separar bien en sílabas, ¿sí? Para acentuar. Separar en sílabas, identificar la penúltima sílaba y después determinar si esa penúltima sílaba es larga o breve. Estos son los 3 pasos para acentuar una palabra en latín. ¿Cómo separamos en sílabas? Hay que tener, en principio, las reglas son las mismas que en castellano, con algún que otro detalle que lo vamos a ver ahora. Fíjense con estas palabras. La primera palabra es magistratura. Bien, yo separo magistratura. Fíjense que cuando yo tengo 3 consonantes seguidas, en magistra, gistra, ven ahí, hay 3 consonantes, una consonante queda de un lado y 2 del otro, ¿sí? Nunca una sílaba va a tener 3 consonantes seguidas. Vamos a la segunda palabra. Tris, ti, a. ¿Por qué no tris, ti, a? Que es lo que uno tendería a hacer. Porque ya no es diptongo en latín. Sí en castellano, pero no en latín. Cuidado con la secuencia ya que puede confundir. Entonces, como esa i digamos, esa última i está delante de una vocal, esa i se abrevia. ¿Se acuerdan la regla de las breves? La regla 1. Vocal ante vocal se abrevia. Entonces, si esa i es breve, el acento recae sobre la sílaba anterior. Entonces yo leo tristitia. Fíjense lo que pasa en Juvenalis. Separo you porque tengo 2 vocales, pero recuerden que la i puede funcionar como semivocal, es decir, comportarse como consonante cuando está en posición inicial seguida de una vocal, que es este caso. Entonces es una misma sílaba, you, no iu. Y no porque forme diptongo, sino porque la i en esa posición se comporta como consonante. Recuerden que la i y la u son semivocales o semiconsonantes. Después tenemos lo mismo en we, ¿sí? La grafía de la B corta que muestra que se trata de la U en su función consonántica, ¿no? Entonces, you, we, na, lis. Bien. Fíjense lo que ocurre en el siguiente ejemplo. Aortatio. Primero separo ad de or, ¿sí? Porque ese ad en rigor es un prefijo, ¿sí? Entonces, ad, or, ta, ti, o. Recuerden que io no es diptongo, por eso lo separo. Después tenemos la etitia, que es como tristitia. Y fíjense lo que pasa con las consonantes que aparecen duplicadas, ¿sí? Committo. Cuando yo tengo una consonante duplicada, ¿sí? Una doble M o una doble T en este caso, cada consonante forma parte de una sílaba distinta, ¿sí? Nunca las consonantes duplicadas, estas, forman parte de la misma sílaba. Las tengo que separar. Bien, eso en cuanto a las reglas de acentuación y de separación en sílabas. Vamos a ver este ejercicio, que es como el que les voy a
pedir que hagan. ¿Sí? Les voy a dejar palabras para que separen en sílabas, determinen la cantidad de la penúltima sílaba y justifiquen por qué es larga o breve. Bueno, vamos a esta primera palabra que es caos, ¿sí? Recuerden que la CH en realidad está transliterando una letra griega que es la J, ¿sí? Pero la tomo como una unidad y que la pronunciación es el primer sonido que vimos hoy, el sonido de la K, de la oclusiva velar sorda, ¿sí? Entonces yo leo caos y separo así. Perdón, taché. Para separar, separo así. Caos. AO no es ningún diptongo en latín, por supuesto. ¿Sí? Entonces, acá, por más que esta sea breve, porque es breve, buscante vocal se abrevia, por más que sea breve, como la palabra es bisilábica, es decir, tiene dos sílabas, necesariamente el acento recae en esta sílaba, porque no existen las palabras agudas en latín. Entonces, la penúltima sílaba es breve. El acento cae ahí porque se trata de una palabra bisilábica. Cuando la palabra es bisilábica, no importa la cantidad de esa sílaba, de esa penúltima sílaba, la palabra necesariamente es grave. Esa es la explicación. Vamos con Constance. Separo así. Constance. Fíjense que dejo dos consonantes de un lado y una del otro. Esto está trabadísimo, claramente, es largo, pero además, el acento cae acá, pero además la palabra es bisilábica, también cae en el mismo lugar el acento. Después tenemos este verbo, habere. Acá no hay posibilidad de saber por posición si esta vocal es larga o breve, porque tenemos una R después, es decir, que no está seguida ni de otra vocal, ni está seguida de dos consonantes, ni se trata de un diptongo, que serían las tres posibilidades que a nosotros nos permiten resolver o nos permiten inferir sin ir al diccionario si se trata de una vocal larga o breve. Esta E es una E larga por naturaleza, el diccionario lo dice. En rigor no es tanto por naturaleza, sino que se trata de un infinitivo. Y los infinitivos de estos verbos, ya lo vamos a ver, se caracterizan por tener esta vocal larga. Bueno, de cualquier manera, el diccionario lo dice. Al final ahora voy a hablar de los diccionarios. Vamos a otro verbo, capere. Tampoco puedo resolver, tengo el mismo entorno silábico que antes. Esta E, por el tipo de verbo que es y por la clase de conjugación a la que pertenece, a lo que vamos a ver más adelante, tiene una vocal breve por naturaleza. Esto también lo dice el diccionario. Entonces, si la penúltima sílaba es breve, en este caso por naturaleza, el acento cae en la antepenúltima. Yo antes dije habere, una palabra grave, y ahora digo capere, una palabra esdrújula. Voy a la siguiente. Fidenter. Penúltima sílaba está seguida, no se ve acá, de una NT, es decir, una consonante doble. Entonces, esta sílaba se alarga por posición. Fidente. Vamos, ustedes en el ejercicio que van a tener que hacer. Si tienen fidenter, bien, separan en sílabas. Fi, den, ter. Esta sílaba es larga. ¿Por qué? Por posición. Y ponen larga por posición. Esta sería la resolución del ejercicio. Vamos al verbo declaro. Declaro. Por posición no puedo resolver si esta vocal es larga o breve. Voy al diccionario, me entero que es larga. ¿Sí? También es un verbo. Cuando veamos los verbos, ¿sí? Me refiero a estos tres verbos que aparecen acá. Cuando veamos los verbos, van a ver por qué esto es largo por naturaleza y esto es breve por naturaleza. O acá largo también. Lo van a poder apreciar con mayor claridad. Vamos a esta palabra. Incautus.
última sílaba tiene un diptongo, la sílaba es larga, el acento cae allí. Incautus. Y por último nos queda maleficium. Opa. Cualquiera. Bueno. No sé el chingado esto. Maleficium. Recuerden que U no es diptongo, entonces separo en sílabas. Tengo vocal antes de vocal. Esa I de ki es una I breve, entonces el acento cae en la anterior, maleficium. De modo tal que la consonante es, la palabra es esdrújula. Bien, tema diccionarios. El diccionario que vamos a utilizar y que voy a subir al espacio del Classroom, por supuesto, si tienen alguna manera de conseguirlo usado, fotocopiado o lo que fuere, por ahí es mejor, porque verlo de un PDF puede ser un poco incómodo. Pero bueno, manéjense como más cómodo les resulte o como puedan dadas las circunstancias. Es el diccionario, me refiero al diccionario Vox latín-español. La editorial es la editorial Spes. Hay una versión de este diccionario que se llama Esencial. Por favor, no. ¿Por qué por favor no? Porque les va a servir para las primeras... para los primeros meses. Y después, para la última parte de la materia, no. Y para el latín 2, decididamente que tampoco. Es un diccionario muy abreviado, ¿sí? Realmente no sirve. Traten de no usarlo. Si ya lo tienen, bueno, usen eso y, cuando sea necesario, complementan con el que yo voy a subir en PDF. Así que el que tiene la leyenda de esencial, no, por favor. De cualquier manera, el Vox no esencial, si bien es un poco mejor que es bastante malo, en realidad. No solamente malo por algunos errores que trae y que cuando aparezcan yo se los voy a ir diciendo. Igual es lo que hay, todo el mundo aprende latín con este diccionario, no pasa nada. Es malo por algunos errores que trae, pero además porque es una traducción de otro. Es la traducción del Gafiot, que es el diccionario latín-francés. Este diccionario está online, felizmente. Y es un diccionario muy bueno porque, entre otras cosas, trae todas las cantidades de las sílabas. Entonces, yo se los voy a mostrar. No hace falta que sepan francés para lo que les voy a mostrar. Sí para usarlo, obviamente, para poder entender el significado de las palabras, sí, pero eso no me interesa en ese sentido. Ustedes pueden ir y buscarlas, pueden ir y buscar las palabras y ver qué cantidad tienen, ¿no? Es una página Lexilogo, es una página francesa que tiene muchos diccionarios de distintas lenguas. Está piola. Pero igual ponen Gafiot en el buscador, en el Google ponen Gafiot. Y lo primero que les sale es el link al Lexilogo. Entonces hacen clic ahí y ya llegan acá, a donde estábamos. Bueno, ponen una palabra, ¿sí? Veíamos recién maleficium, ¿no? Van a maleficium, ponen buscar y directamente la página los lleva a la página justamente del diccionario donde está maleficium. Y acá estamos. ¿Ven que trae las cantidades de todas las vocales, de todas las sílabas? Es una maravilla. Bueno, así que si tienen una duda, pueden desambiguar con este recurso. Bien.
Yo igual lo que voy a hacer es subir el Wux, ¿sí? En PDF. También el Gafiot lo tengo en PDF, así que también lo voy a subir, si lo quieren tener. Pero teniendo esta posibilidad online, que escribiendo la palabra ya llegan a la página. La versión que tengo en PDF está actualizada. Esta que está online no está actualizada. Pero no importa. A los efectos de conocer las cantidades, resuelve. El Wux también las trae, ojo. No es tan completo como el Gafiot, pero también las trae. Otra cosa que tiene buena el Gafiot es que trae todos los nombres propios, ¿sí? de las personalidades ilustres que aparecen mencionadas en los textos, en el corpus de textos clásicos, vienen todos los nombres. Eso está bueno también. Eso es importante. Todavía yo no estoy enseñando a leer el diccionario. Leer esto lleva tiempo, entender cómo está construido el diccionario, qué información aporta el diccionario, lleva tiempo, no se asusten. Ahora nos interesa solamente conocer las cantidades para saber dónde acentuar. Nada más que eso, ¿sí? Ni qué significan las palabras, ni qué información aporta el diccionario. Todo eso lo vamos a ir construyendo paulatinamente. Por eso van a ver mucha información. No se preocupen. Tómenlo como un momento de explorar con curiosidad. Nada más. Lo único que nos interesa son las cantidades. Hay otro diccionario que es muy bueno también, que se lo llama por su sigla, ¿sí? Es el OLD, es el Oxford Latin Dictionary. Este es muy completo, yo diría que es el mejor de los que hay hasta ahora, porque aparte, tanto el Gafiot como el OLD mucho más, lo que traen son ejemplos de pasajes latinos, de autores latinos, para cada acepción de cada palabra. Entonces, bueno, es un diccionario muy rico, porque no solamente es muy completo en cuanto a las acepciones, a los posibles significados que se activan según el contexto, sino que además para cada acepción una cantidad de ejemplos, digamos, de los textos que conservamos en latín. Entonces, eso le da como un asidero en términos lexicológicos muy, muy fuerte. Bueno, hasta acá con todo esto. Que esté muy bien.